El almirante Kefir se encontraba en el puente de su puesto de mando, observando las estrellas a través de la enorme ventana. Su larga cola se movía lentamente tras él mientras estudiaba los informes en su pantalla. El Imperio Galáctico había gobernado el espacio durante 3000 años y él se enorgullecía de servirlo. Cada día traía noticias de nuevos mundos que se unían al Imperio, algunos por elección propia, la mayoría por la fuerza. El oficial reptiliano miró la pantalla que mostraba su última conquista. Otro planeta había caído ante sus naves justo ayer. La gente de allí había intentado luchar, pero sus armas eran débiles. Ahora trabajarían en las minas del Imperio, extrayendo metales para construir más naves. Así funcionaban las cosas. El fuerte gobernaba al débil. Lejos de la estación de mando, Jaque Martínez estaba sentado en su silla de capitán a bordo de una pequeña nave humana. La Difaí ensusada estaba oculta tras un asteroide observando la flota imperial a través de potentes cámaras. Jaque era joven para ser capitán de nave, solo tenía 32 años, pero se había entrenado para este trabajo toda su vida. «Capitán, estoy captando otra transmisión», dijo Amy Foster desde su estación. Era la oficial de comunicaciones de la nave. Mujer tranquila, con ojos agudos que podía oír señales de toda la galaxia. Los imperiales están planeando algo grande. Lisa Reynolds levantó la vista de su puesto táctico. Había sido amiga de Jaque desde sus días en la academia y él confiaba en su juicio. Más que en nadie. Señor, están moviendo 12 grupos de batalla hacia el borde exterior. Esa es suficiente potencia de fuego para destruir 100 mundos. Jaque asintió lentamente. Había estado esperando esto. Durante 6 meses, su pequeña flota había estado observando los movimientos del Imperio, aprendiendo sus patrones, contando sus naves. La misión era simple pero peligrosa. Recopilar información para la guerra que se avecinaba. El ingeniero Pete Carson habló desde su rincón del puente. Capitán, nuestros sistemas de sigilo están funcionando bien, pero no podemos permanecer ocultos para siempre. Si escanean esta área con sus sensores profundos, nos encontrarán con seguridad. Jaque comprendió el riesgo. Los humanos se habían estado escondiendo del Imperio durante 25 años. Desde que el primer contacto salió terriblemente mal cuando los diplomáticos humanos intentaron hacer la paz, el Imperio los capturó y los torturó para obtener información. Aprendieron dónde estaba la Tierra. Pero cometieron un error. Subestimaron a la humanidad. El Imperio pensó que los humanos eran solo otra especie débil para ser esclavizada. Enviaron una pequeña flota a la Tierra esperando una victoria fácil. En cambio, encontraron un espacio vacío. La humanidad los había visto venir y evacuó todo el planeta. Cada humano, cada animal, cada planta había sido trasladado a colonias secretas en el espacio. El Imperio no encontró nada más que un mundo vacío. Pero los humanos seguían ahí fuera. Escondidos, construyendo, preparando. Amy, muéstrame esa transmisión otra vez. Jaque, dijo Dot. La joven presionó algunos botones y el mensaje apareció en la pantalla principal. Estaba en el idioma del Imperio, pero sus computadoras podían traducirlo. Jaque leyó las palabras y sintió una ira fría en el pecho. El mensaje hablaba de un mundo de refugiados llamado Refugio 7. Millones de seres de diferentes especies vivían allí. Personas que habían escapado de la esclavitud imperial. El Imperio los había encontrado y estaba planeando un ataque. En 3 días, sus naves llegarían y matarían a todos. Lisa, ¿cuánto tiempo nos tomaría llegar a Refugio 7? Jaque le preguntó a su amiga. Revisó su computadora. 18 horas a toda velocidad. Señor, pero si vamos allí, volaremos. El Imperio sabrá que los humanos siguen vivos. Jaque miró fijamente el mensaje en la pantalla. Millones de personas inocentes morirían si no hacía nada. Pero si actuaba, pondría a toda la humanidad en riesgo. Durante 25 años, los humanos habían permanecido ocultos construyendo su fuerza. Pronto estarían listos para contraatacar al Imperio. Pero aún no. La capitana Amy dijo en voz baja, recibo informes de nuestras otras naves exploradoras. El Imperio está planeando ataques a 5 mundos de refugiados. Esto no se trata solo de Refugio 7. Quieren matar a todos los que alguna vez huyeron de ellos. El puente estaba en silencio. Todos sabían lo que esto significaba. El Imperio se estaba preparando para algo grande y querían eliminar cualquier posible amenaza. Primero, si tenían éxito, millones morirían.
Jake cerró los ojos y pensó en sus órdenes. Su misión era observar e informar, nada más. La almirante Susan Hayes había sido muy clara al respecto. La humanidad aún no estaba lista para una guerra abierta. Necesitaban más tiempo. Dios, pero a veces las órdenes tenían que romperse. Pete, prepara el motor de salto. Jake dijo, Lisa, envía un mensaje codificado a nuestras otras naves. Diles que nos vemos en el punto de concentración 7. Señor, ¿está seguro de esto?, preguntó Lisa. Si nos rebelamos ahora, entonces nos rebelaremos. Jake lo interrumpió. No me sentaré aquí a ver cómo ocurre el genocidio. No cuando podemos detenerlo. Amy se giró en su silla. Capitán, ¿qué hay de nuestra misión? ¿Qué hay de permanecer ocultos? Jake miró a su tripulación. Estas personas que se habían convertido en su familia durante años de trabajo peligroso. Todos eran jóvenes, todos voluntarios. Todos dispuestos a morir por su especie. Pero también eran humanos. Y los humanos no abandonan a los inocentes. Nuestra verdadera misión no es escondernos. Dijo, es proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Envía la señal. Dígale al almirante Hayes que la espera ha terminado. Los dedos de Amy se movieron sobre sus controles. Ingresó un código especial que enviaría un mensaje a través de la galaxia a bases humanas ocultas. El mensaje era corto, pero lo cambiaría todo. Los hijos de la Tierra regresan a casa. Mientras la señal viajaba por el espacio, Jake sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Durante 25 años, la humanidad se había preparado para este momento. Habían construido naves, entrenado soldados y desarrollado armas que el Imperio no podía imaginar. Ahora era el momento de usarlas. El Imperio pensó que había destruido a la humanidad hace mucho tiempo. Pronto aprenderían lo equivocados que estaban. El emperador Vexel se sentó en su trono dorado leyendo informes de todo su vasto imperio. El alto alienígena había gobernado durante 200 años y su gente había conquistado la galaxia durante 3000. Ya nada lo sorprendía. Nada desafiaba su poder. Mi señor, dijo el general Mord entrando en la sala del trono con un bloc de datos en su mano con garras. Estamos recibiendo lecturas extrañas de los territorios exteriores. Nuestros sensores están captando señales de energía que no coinciden con ninguna nave conocida. El emperador levantó la vista de sus informes. Sus ojos rojos brillaron en la tenue luz de la sala del trono. ¿Qué tipo de señales de energía desconoce, mi señor? Aparecen y desaparecen rápidamente. Nuestros científicos creen que podrían ser fenómenos naturales o errores de sensores. Algunas de nuestras naves han investigado, pero no encuentran nada. El emperador Bestul hizo un gesto de desdén con la mano. Probablemente solo sean tormentas solares o equipos antiguos. Nuestros sensores se están quedando obsoletos en algunos sectores. Que los técnicos los revisen. El general hizo una reverencia y salió de la sala. El emperador volvió a sus informes sin saber que esas señales de energía eran naves humanas que aparecían del hiperespacio. Saltos por toda la galaxia. El capitán Ryan Bell se paró en el puente del Thunder Strike de la UE, observando a cientos de naves humanas mirar alrededor de su nave insignia. Cada nave que llegaba lo ponía más orgulloso y más nervioso. Este era el momento en el que habían entrenado durante toda su vida. La capitana Wolverine y su grupo de batalla acababan de salir del hiperespacio. Informó Carol Davis desde su estación de armas. Eso hace 200 naves en nuestro sector. Steve Johnson levantó la vista de su navegación. Consola, señor. Estoy rastreando señales de salto desde 12 direcciones diferentes. Parece que el almirante Hayes los trae a todos. Ryan asintió. El plan era simple pero audaz durante 25 años. La humanidad había estado construyendo naves en lugares secretos por toda la galaxia. Ahora todos se estaban reuniendo por primera vez. El Imperio no tenía ni idea de lo que estaba a punto de golpearlos. La doctora Ellen Wright entró al puente con un informe médico. Capitán, he terminado de verificar nuestra preparación para el combate. Todos los miembros de la tripulación están sanos y listos para la acción, pero tengo que preguntar, ¿de verdad estamos haciendo esto? ¿De verdad estamos haciendo esto? Dr. Ryan, respondió Jake Martínez, envió la señal. El Imperio está planeando masacrar mundos refugiados. No podemos permitir que eso suceda. El doctor asintió lentamente. Había sido civil antes de alistarse como voluntaria en el ejército como muchos humanos. Se unió a la lucha porque no podía quedarse de brazos cruzados mientras personas inocentes sufrían. Capitán, gritó Carol. Almirante Hayes solicita a todos los comandantes de nave una reunión informativa en 10 minutos. Ryan se arregló el uniforme. Comuníqueme con el almirante.
La pantalla principal, un destello, cobró vida mostrando al almirante Susan Hayes de pie en el centro de mando de su nave insignia. Detrás de ella, docenas de oficiales trabajaban en sus puestos coordinando la flota humana más grande jamás reunida. Capitanes, comenzó el almirante Hayes, lo que hagamos hoy cambiará la galaxia para siempre. Durante 25 años nos hemos escondido en las sombras mientras el Imperio esclavizaba mundos enteros. Hoy salimos a la luz. Ryan miró alrededor de su puente. Su tripulación era joven pero bien entrenada. Carol Davis había estado practicando con los nuevos sistemas de armas durante años. Steve Johnson podía navegar por cualquier sistema estelar de la galaxia. La doctora Ellen Wright había salvado más vidas de las que nadie podría contar. El Imperio cree que nos destruyó. La almirante continuó, creen que los humanos están extintos. Están a punto de descubrir que estamos muy vivos y estamos muy enojados. La sesión informativa duró 30 minutos. La almirante Hayes explicó el plan, asignó objetivos y se aseguró de que cada capitán comprendiera su papel. La flota humana se movería en 3 oleadas, atacando simultáneamente las instalaciones imperiales de toda la galaxia. Mientras tanto, en el mundo natal imperial, la DRA. Yelint estaba estudiando las lecturas de energía, que habían estado llegando todo el día. La científica alienígena tenía 6 brazos y 4 ojos, lo que la hacía muy buena analizando múltiples flujos de datos a la vez. Esto es imposible, murmuró para sí misma mirando los patrones en su pantalla. Estas lecturas sugieren un movimiento coordinado de una flota de enorme tamaño. Pero no hay ninguna especie en la galaxia con tantas naves. Había intentado informar de sus hallazgos al Consejo Imperial, pero habían desestimado sus preocupaciones. El Imperio se había acomodado demasiado. Con su poder. No podían imaginar ninguna amenaza a su gobierno. La DRA. Yelinit. Sacó mapas estelares y comenzó a calcular si sus teorías eran correctas. Las señales de energía representaban más de 1000 naves moviéndose en perfecta coordinación. Ninguna especie conocida tenía ese tipo de poder naval, excepto el propio Imperio. A menos que susurrara, es una especie que creíamos extinta. La flota humana continuó creciendo a medida que llegaban más naves de bases ocultas. Pequeños cazas, cruceros medianos y enormes acorazados tomaron sus posiciones en formación. Cada nave era diferente a los diseños imperiales, más elegante, más rápida y con extrañas marcas que ningún alienígena había visto jamás. El capitán Ryan Bell recibió sus últimas órdenes y comenzó a preparar a su tripulación. El Thunder Strike sería parte de la primera oleada que llegaría a las estaciones fronterizas imperiales para despejar el camino para el asalto principal. Todos los hombres, este es el capitán. Ryan anunció por el sistema de comunicación de la nave, en 6 horas nos enfrentaremos al enemigo. Recuerden su entrenamiento, confíen en sus compañeros de tripulación y recuerden por qué estamos aquí. Luchamos por cada persona inocente que el Imperio ha esclavizado. Luchamos por la justicia. Luchamos por la libertad. La flota humana comenzó a moverse. Miles de naves giraban hacia el espacio imperial como una flecha masiva dirigida al corazón de la tiranía. Viajaban en perfecta formación. Sus motores creaban un espectáculo de luces que habría sido hermoso si no fuera tan mortal. Al acercarse a la frontera, el almirante Hayes envió un mensaje en todas las frecuencias, transmitiendo a todos los mundos de la galaxia Topo. Gente de la galaxia, la humanidad ha regresado. Somos los hijos de la Tierra y hemos venido a romper las cadenas de la opresión. El Imperio ha gobernado a través del miedo durante demasiado tiempo. Hoy la libertad regresa a las estrellas. Un mensaje llegó a cada rincón de la galaxia. En los mundos esclavistas, los trabajadores levantaron la vista de su trabajo con esperanza en sus ojos. En las naves imperiales, los oficiales miraban sus pantallas confundidos. En el mundo del trono, el emperador Vexel finalmente comprendió que su imperio estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. La tormenta se avecinaba y la humanidad estaba trayendo el trueno. El capitán Zarfik estaba teniendo un día aburrido patrullando la nebulosa Kepler cuando sus sensores detectaron algo inusual. El oficial imperial miró su pantalla y vio 3 pequeñas naves moviéndose hacia su posición. Eran diminutas en comparación con su crucero de batalla Devastator, que era del tamaño de una ciudad. Timón, acérquenos a esas naves. Zartik ordenó a comunicaciones que intentaran contactarlas. El oficial de comunicaciones, un joven imperial llamado Tekar, trabajó en su puesto durante varios minutos antes de negar con la cabeza. Señor,
No están respondiendo a nuestras señales. El diseño de su nave no coincide. Cualquier especie conocida. En nuestra base de datos. Zarik sonrió mostrando sus afilados dientes. Este era el tipo de emoción que había estado esperando. Como capitán imperial, vivía para momentos como este, encontrar nuevas especies que conquistar para el imperio. Armas. Carga los cañones principales. Él comandaba. Estas naves probablemente sean piratas o rebeldes. Las destruiremos y llegaremos a tiempo para la cena. Las 3 naves humanas continuaron avanzando hacia la flota imperial. El comandante Nick Torres se paró en el puente del Jus Valiant observando la enorme nave enemiga acercarse a sus 2 naves de escolta. El Ranger y el Falcón permanecieron cerca de sus flancos. Comandante, están cargando sus armas, informó su oficial táctico. ¿Deberíamos retirarnos? Negativo, respondió Nick con calma. Para esto entrenamos. Todas las naves se preparan para el combate. Recuerden que no solo luchamos por nosotros mismos. Luchamos por cada esclavo del imperio. Nick había estado esperando este momento durante 15 años. Tenía solo 10 años cuando el imperio atacó la Tierra por primera vez. Sus padres murieron defendiendo las naves de evacuación que llevaron a la humanidad a un lugar seguro. Ahora era el momento de la venganza. Señor, nos están llamando. El oficial de comunicaciones dijo, póngalo en pantalla. El rostro reptiliano del capitán Zartik apareció en la pantalla principal. Naves desconocidas, estás en el espacio imperial sin permiso. Ríndete de inmediato o serás destruido. Nick miró al capitán alienígena con ojos fríos. Este es el comandante Nick Torres de la Flota Unida de la Tierra. No reconocemos la autoridad imperial sobre ningún espacio. Tienes 30 segundos para rendirte. Zarik rió con un sonido horrible que resonó a través de su puente. 3 pequeñas naves contra el poderoso devastador. Debes estar bromeando. Armas disparan a discreción. La nave imperial abrió fuego con enormes rayos de energía. Podrían destruir una montaña. Pero las naves humanas se movían como bailarines girando a través de la luz mortal. Su pequeño tamaño e increíble velocidad las hacían casi imposibles de alcanzar. ¡Imposible!, murmuró Zarthik. Ninguna nave puede moverse tan rápido. Nick sonrió mientras observaba. Sus naves esquivaban el fuego imperial. La tecnología humana había mejorado drásticamente en los últimos 25 años. Sus naves fueron construidas para la velocidad y la agilidad, no para el combate lento y pesado que otras especies preferían. Todas las naves respondieron al fuego. Nick Commando. Las 3 naves humanas se desataron. Rayos de energía azul salieron disparados de sus armas, atravesando los escudos de la nave imperial como si estuvieran hechos de papel. La armadura del devastador. Gone to. Fundirse bajo el intenso calor, los escudos se redujeron al 60%, gritó el oficial táctico imperial. ¿Cómo es posible? Sus armas son demasiado pequeñas para penetrar nuestras defensas. El capitán Zartik miró sus pantallas en estado de shock. En 30 años de servicio militar, nunca había visto algo así. Las naves humanas no solo eran más rápidas que la suya. Usaban tecnología de armas que parecía décadas por delante de la ciencia imperial. Ordenó que enviaran una señal de socorro. El mando necesita saber sobre esto. Pero las naves humanas ya se estaban moviendo para matar. El Valiant y sus escoltas atacaron desde 3 ángulos diferentes. Sus armas se coordinaban perfectamente. Cada disparo daba en el blanco y cada impacto causaba un daño masivo. Los motores del Devastator explotaron en una bola de fuego. Las luces de emergencia destellaron en el puente mientras los sistemas fallaban uno por uno. El capitán Zarthik se dio cuenta de que su poderosa nave estaba muriendo, asesinada por 3 naves que eran apenas más grandes que sus cápsulas de escape. Señor, la transmisión se está apagando, informó el oficial de comunicaciones. El mando recibirá nuestro informe. Zarik asintió con gravedad. Al menos la muerte serviría para algo. El imperio descubriría que había aparecido un nuevo enemigo, uno con tecnología que podría amenazar su dominio. Las naves humanas dispararon su salva final. El devastador se rompió en una explosión silenciosa. Sus pedazos se esparcieron por la nebulosa. Allí donde no hay supervivientes. La noticia de la batalla se extendió por el espacio imperial como un reguero de pólvora. En el mundo minero de Serion, el agente humano Tony García escuchó los informes y sonrió. Había estado trabajando de incógnito durante 2 años,
preparándose para este momento. Hermanos y hermanas, dijo a los esclavos reunidos en la cámara subterránea de reuniones. Ha llegado el momento. La humanidad ha regresado y estamos aquí para liberarlos. La multitud de alienígenas, docenas de especies diferentes que habían sido esclavizadas por el Imperio, miraban a Tony con esperanza y miedo. Habían oído historias sobre humanos, pero la mayoría pensaba que estaban extintos. La flota humana ha destruido una nave Imperial. Tony continuó, esto es solo el comienzo. Pronto nuestras naves estarán aquí para liberar este mundo, pero necesitamos su ayuda. Un viejo alienígena llamado Kryton dio un paso al frente. Su gente había sido esclava durante 3 generaciones. ¿Qué podemos hacer? No tenemos armas, no tenemos naves. Tienes algo más valioso que las armas. Tony respondió, tienes conocimiento. Sabes dónde el Imperio mantiene sus defensas, dónde almacenan sus armas, dónde mantienen a sus prisioneros. Cuando lleguen nuestras naves, esa información salvará miles de vidas. Mientras tanto, en el mundo natal imperial, el emperador Bestul leyó la transmisión del devastador destruido con creciente alarma. El mensaje era claro. Una nueva especie había aparecido con tecnología superior y la voluntad de usarla. General Mordak, llamó el emperador, quiero que todas las naves disponibles se trasladen a las regiones fronterizas. Si estos humanos son tan peligrosos como sugiere este informe, debemos detenerlos antes de que lleguen. Nuestros mundos centrales. El general hizo una profunda reverencia. Mi señor, nuestra información sugiere que estas eran solo naves de exploración. Si tienen naves más grandes, entonces las aplastaremos. El emperador interrumpió, el imperio ha gobernado durante 3000 años. No seremos derrotados por una especie advenediza que debería haberse extinguido hace décadas. Pero en lo profundo de su fortaleza, el Dr. Gillenit estudió los datos de batalla del devastador y sintió un miedo gélido en su corazón. Las naves humanas habían demostrado una velocidad imposible, una coordinación perfecta y armas que podían atravesar las defensas imperiales como si nada. No solo están vivas, se susurró a sí misma. Son más fuertes que nosotros. Al caer la noche sobre el mundo natal imperial, el sueño del emperador se vio perturbado por sueños de naves humanas que llenaban el cielo. A lo largo de la galaxia, especies esclavizadas susurraban sobre la liberación. Y en las profundidades del espacio, la armada humana continuó su aproximación, trayendo esperanza a algunos y terror a otros. La primera batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. El almirante Kefbar comandaba la flota más grande en la historia imperial mientras avanzaba hacia Andromeda. sector. 10.000 naves de todos los tamaños y tipos llenaban la oscuridad del espacio, sus motores creaban un río de luz que podía verse desde mundos distantes. El oficial reptiliano se sentía confiado mientras observaba avanzar a su armada. El almirante, estamos detectando la flota humana que tenemos delante, informó. Su oficial táctico. Nuestros sensores cuentan aproximadamente 3000 naves. Kafir sonrió. Con satisfacción. Probabilidades de 3, 1 a nuestro favor. Estos humanos pueden ser avanzados, pero no pueden superar tales números. Todas las naves se preparan para la formación de batalla. La flota imperial se extendió por el espacio como una red gigante. Cada nave tomó su posición asignada. Kefir había estudiado los informes de la batalla de la nebulosa Kepler. Los humanos eran rápidos y sus armas poderosas, pero había aprendido del error del capitán Zartik. Esta vez, el Imperio usaría una fuerza abrumadora. La almirante Susan Hayes estaba de pie en el puente de su nave insignia, la Libertad de la UE, observando la flota imperial que se acercaba a través de sus sensores. Era una mujer pequeña de cabello gris y manos firmes. Pero sus ojos ardían con determinación. Tras ella, docenas de oficiales trabajaban en sus puestos coordinando la respuesta humana. Almirante, todos los grupos de batalla están listos, dijo su jefe de Estado Mayor. El escuadrón del capitán Bell está en posición en nuestro flanco derecho. El comandante Martínez tiene sus naves listas para el ataque inicial. Susan asintió. La flota humana era más pequeña que la fuerza imperial, pero cada nave había sido construida para este momento. Sus tripulaciones se habían entrenado juntas durante años, aprendiendo a luchar como una fuerza unificada. El Imperio estaba a punto de descubrir lo que el trabajo en equipo humano podía lograr. Todas las naves, aquí la almirante Hayes, anunció por el sistema de comunicación de la flota. Hoy luchamos no solo por la humanidad, sino por todos los mundos esclavizados de la galaxia. Recuerden su entrenamiento,
Confíen en sus compañeros y muéstrenles a estos tiranos cómo es la libertad. Las dos flotas se acercaron a través del vacío del espacio. La distancia entre ellas se redujo de años luz a minutos luz, a meros miles de kilómetros. Entonces, el almirante Kefur dio la orden que comenzaría la mayor batalla espacial en la historia galáctica. Todas las naves abrieron fuego. 10,000 imperiales. Las naves desataron sus armas a la vez. La oscuridad del espacio explotó con luz mientras rayos de energía y misiles se dirigían hacia la flota humana. Fue la exhibición de potencia de fuego más destructiva jamás vista en la galaxia. Pero las naves humanas estaban listas. Se movían como un banco de peces, cada nave sabiendo exactamente dónde estarían las demás. A medida que las armas imperiales se acercaban, la flota humana se dispersó en docenas de grupos más pequeños, haciéndose mucho más difíciles de alcanzar. El capitán Ryan Bell lideró a su grupo de batalla en un ataque arrollador contra el centro imperial. Su nave, el Thunder Strike, danzaba entre el fuego enemigo mientras sus armas se abrían paso a través de los salones imperiales. Detrás de él, otras 20 naves humanas lo seguían. Sus movimientos estaban perfectamente coordinados. Apunten a sus naves de mando. Ryan ordenó: si podemos interrumpir sus comunicaciones, su formación se desmoronará. Carol Davis trabajaba frenéticamente en su estación de armas dirigiendo los cañones de la nave con precisión letal. Impacto directo en la red de comunicaciones de la nave insignia imperial. Capitán, están teniendo problemas para coordinar su flota. La batalla se extendió por millones de kilómetros cúbicos de espacio. Las naves humanas entraban y salían rápidamente de la formación imperial, como insectos mortales, atacaba con fuerza y rapidez antes de desaparecer. Cada nave humana parecía saber dónde estarían las demás, creando un nivel de coordinación que asombraba y aterrorizaba a sus enemigos. Jaque Martínez comandaba un escuadrón de naves de ataque rápido que atacaban los flancos imperiales. Sus tripulaciones habían practicado estas maniobras durante años y ahora su entrenamiento había dado sus frutos. Atacaron naves enemigas desde ángulos inesperados, destruyendo varios cruceros imperiales antes de desaparecer de nuevo en el caos de la batalla. Jaque, aquí Susan, llegó. La voz del almirante Aye por el sistema de comunicación: estamos listos para revelar nuestra arma secreta. Todas las naves se preparan para el ataque de cambio de fase. En la nave insignia imperial, el almirante Ketar observó cómo su flota se desintegraba lentamente. Las naves humanas estaban por todas partes a la vez, apareciendo de la nada y desapareciendo con la misma rapidez. Sus fuerzas superaban en número al enemigo 3-1, pero estaban perdiendo la batalla. Señor, hemos perdido contacto con todo el séptimo grupo de batalla, informó su oficial táctico. Los humanos están usando algún tipo de tecnología que nunca antes habíamos visto. Kate miró su despliegue táctico con creciente horror. Las naves humanas se movían de maneras que parecían desafiar la física. Aparecieron dentro de sus formaciones, atacando desde ángulos imposibles y coordinando sus ataques con precisión mecánica. Entonces sucedió algo que le heló la sangre al almirante. Las naves humanas comenzaron a aparecer dentro de naves imperiales, materializándose de la nada directamente dentro de las alas enemigas. La tecnología de cambio de fase les permitió atravesar materia sólida, apareciendo donde ningún enemigo las esperaba. La capitana Carol Davis lideró el primer ataque de cambio de fase en su nave, el Phantom East. En un momento volaba por el espacio vacío, y al siguiente estaba dentro de un acorazado imperial. Sus armas dispararon a quemarropa, destruyendo la enorme nave desde dentro antes de volver a un lugar seguro. Imposible, susurró el almirante Kever. Las naves no pueden atravesar materia sólida. Viola todas las leyes de la física. Pero la evidencia estaba ante sus ojos. Las naves humanas aparecían dentro de su flota, destruyendo naves imperiales desde dentro y luego desapareciendo. La tecnología estaba más allá de todo lo que el imperio hubiera imaginado. En el hogar imperial, el emperador Bestul observaba la batalla a través de sensores de largo alcance. Su poderosa flota, el orgullo del imperio, estaba siendo destrozada por un enemigo que parecía no tener debilidades. El miedo se apoderó de su corazón. Por primera vez en 2 siglos, la doctora Yulant estaba a su lado estudiando los datos tácticos con sus 4 ojos. Mi señor, los humanos han logrado avances en física cuántica que nuestros científicos creían imposibles. No solo son más avanzados que nosotros, sino que operan por principios. ¿No entendemos? Las garras del emperador se aferraron a los brazos de su trono. ¿Cuántas naves hemos perdido? 4000 y siguen aumentando. Mi señor, el almirante Kefir,
solicita permiso para retirarse. Por primera vez en la historia imperial, su flota huía de una fuerza enemiga más pequeña. La noticia se extendería por toda la galaxia en cuestión de horas. Todos los mundos esclavizados oirían que el poderoso imperio había sido derrotado en batalla abierta. «Concede su petición», dijo el emperador en voz baja. «Ordena a todas las naves restantes que se replieguen a posiciones defensivas alrededor de nuestros mundos centrales». Mientras la flota imperial se retiraba en caos, las naves humanas los perseguían como cazadores a su presa. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Por toda la galaxia, las poblaciones esclavizadas miraban las estrellas con nuevas esperanzas. El imperio que había gobernado durante 3000 años finalmente se enfrentaba a un enemigo que no podía derrotar. La era del dominio imperial estaba terminando y la era de la liberación humana había comenzado. La armada humana llegó al mundo natal imperial como una tormenta de acero y fuego. Miles de naves rodeaban el planeta. Sus motores creaban un anillo de luz visible desde la superficie. Pero en lugar de atacar, simplemente esperaron. En formación alrededor del mundo. La almirante Susan Hayes permanecía en su puente observando el planeta que había sido el centro de la tiranía durante 3000 años. Su flota había viajado por toda la galaxia para llegar a este momento y ahora tenía el destino del imperio en sus manos. «Almirante, el emperador Bestul solicita hablar con usted», informó su oficial de comunicaciones. «Comuníquelo», respondió Susan. El emperador apareció en la pantalla principal. Sus ojos rojos estaban llenos de miedo e ira. Detrás de él, su trono era un caos mientras los oficiales imperiales corrían de un lado a otro con informes de rebeliones que estallaban en toda la galaxia. «Almirante humano», dijo el emperador, intentando sonar tranquilo. «¿Cuáles son sus condiciones para poner fin a esta guerra?» Susan miró al gobernante alienígena con ojos fríos. «Nuestros términos son simples. Emperador. Libera a todos los esclavos de tu imperio. Despliega tu ejército. Sé juzgado por tus crímenes contra la galaxia. Haz esto y tu gente podrá vivir en paz». El rostro del emperador Bestul se contorsionó de rabia. Nunca. El imperio no se rendirá ante seres inferiores. Si quieres este mundo, tendrás que tomarlo por la fuerza. «Muy bien», respondió Susan. «Has tomado tu decisión». El emperador tomó un panel de control junto a su trono, oculto en las profundidades. El palacio imperial era un arma del fin del mundo capaz de destruir todo el planeta y todo lo que lo rodea. Si él no podía gobernar la galaxia, entonces nadie lo haría. Pero cuando su dedo con garras se movió hacia el botón de activación, las luces de la sala del trono se apagaron repentinamente. La energía de emergencia se activó un momento después, pero los controles de las armas del fin del mundo estaban muertos. Desde las sombras de la sala del trono, aparecieron Tony García y un equipo de agentes humanos. Habían estado trabajando dentro del Palacio Imperial durante semanas, preparándose para este momento. «Lo siento», Emperador Tony. dijo con una sonrisa, «pero esa arma ha sido desactivada. Estás bajo arresto por crímenes contra la galaxia». El emperador intentó huir, pero más agentes humanos aparecieron por cada puerta. En cuestión de minutos, el gobernante que había aterrorizado la galaxia durante 2 siglos estaba encadenado. La noticia de la captura del emperador se extendió por la galaxia a la velocidad de la luz. En cada mundo esclavizado, la gente miró al cielo y vio naves humanas que llegaban para romper sus cadenas. Donick Torres se paró en el puente de su nave cuando entró en órbita alrededor de Therion, el mundo minero donde millones de alienígenas habían sido obligados a trabajar en condiciones terribles. Debajo de él podía ver los campos de esclavos y las enormes máquinas que habían arrancado metales de la superficie del planeta. Todos los equipos de liberación. «Este es el comandante Torres», anunció. «Comiencen la operación Amanecer de la Libertad. Traigamos a estas personas a casa». Los soldados humanos aterrizaron en docenas de mundos simultáneamente. Trabajaron con movimientos de resistencia locales para liberar a los prisioneros, cerrar los campos de esclavos y arrestar a los funcionarios imperiales. La operación había sido planeada durante años y ahora se desarrollaba con perfecta precisión. La DRA. Ellen Wright dirigió equipos médicos a mundos donde el imperio había llevado a cabo horribles experimentos con prisioneros. Sus equipos trabajaron día y noche para ayudar a las víctimas utilizando tecnología médica humana avanzada para curar heridas que habían sido combatidas de forma permanente. En Haven 7, el mundo de refugiados que Jaque Martínez intentó salvar meses antes, multitudes se reunieron para ver aterrizar las naves humanas.
Estás. Eran personas de 100 especies diferentes, todas unidas por su odio al dominio imperial y su esperanza de libertad. Los ciudadanos de Haven 7 anunciaron al capitán Ryan Bell al descender de su nave de transporte: el imperio está acabado. Eres libre. La multitud estalló en vítores, que se pudieron escuchar a kilómetros de distancia. Niños que nunca habían conocido nada más que miedo corrían por las calles riendo y cantando. Los adultos lloraban de alegría al darse cuenta de que su pesadilla finalmente había terminado. Pero los humanos no se detuvieron solo con la victoria militar. El almirante Hayes Estableció un consejo en el mundo neutral de Haven que reunió a representantes de todas las especies de la galaxia. El objetivo no era crear un nuevo imperio, sino asegurar que ninguna especie pudiera volver a dominar a las demás. Hemos aprendido de la historia. El almirante Hayes dijo a los delegados reunidos que el poder concentrado en manos de un grupo siempre conduce a la tiranía. Este nuevo gobierno galáctico se basará en la cooperación y el respeto mutuo. El Consejo trabajó durante meses para crear un nuevo sistema de leyes que protegiera los derechos de todas las especies. Naves humanas patrullaban la galaxia para evitar que alguien intentara reiniciar las antiguas formas de conquista y esclavitud. Jaque Martínez, ahora ascendido a almirante, supervisó el establecimiento de estaciones de monitoreo en toda la galaxia. Estas bases vigilarían las señales de agresión y podrían pedir ayuda si algún mundo se veía amenazado. No intentamos gobernar la galaxia, explicó Jaque a una reunión de líderes planetarios. Intentamos asegurarnos de que nadie más la gobierne tampoco. Cada mundo debería ser libre de elegir su propio camino. Pasaron los años y la galaxia se recuperó lentamente de 3000 años de dominio imperial. Rutas comerciales. Reabrió entre mundos que habían sido enemigos. La cooperación científica reemplazó a la conquista militar. El arte y la cultura florecieron a medida que las especies compartían libremente su conocimiento. En la Tierra, que había sido reconstruida y repoblada, la almirante Susan Hayes se encontraba en un jardín con vistas a los océanos azules del mundo natal de la humanidad. Ahora era mayor, su cabello completamente blanco, pero sus ojos aún ardían con la misma determinación que la había impulsado a desafiar un imperio. La almirante dijo que su ayuda era una joven oficial llamada Patricia King. Los últimos informes del borde exterior muestran que el comercio ha aumentado un 30%. Este año, los antiguos mundos imperiales se están adaptando bien a la democracia. Susan sonrió. Bien. ¿Qué hay de las estaciones de monitoreo? Todas tranquilas. Almirante. No hay señales de que alguien intente construir un nuevo imperio. La galaxia parece estar aprendiendo que la cooperación funciona mejor que la conquista. Susan asintió y miró a las estrellas. En algún lugar, miles de millones de seres vivían libres. Vidas porque la humanidad se había negado a dejar que la tiranía quedara sin oposición. Los hijos de la Tierra habían regresado a casa, no como conquistadores, sino como guardianes de la libertad. La era de los imperios había terminado. La era de la libertad había comenzado. Y la humanidad se aseguraría de que durara para siempre. Doten la distancia. Naves preparadas para sus próximas misiones, llevando la promesa de protección a cada rincón de la galaxia. La armada humana había llegado, y el universo nunca volvería a ser el mismo.